liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Hola, ¿qué tal? Les saluda Betty Torres, de nuevo aquí en su podcast, Equilibrio Mental. Estoy muy contenta de que nos sigan sintonizando. Por problemas de salud habíamos descuidado la continuidad, pero pues ya estamos con toda la actitud de regresar a su podcast. Como siempre, agradeciéndole al equipo de Ecléctica. Aquí tenemos ahora de camarógrafo a Marlon, al que le agradezco mucho. También está Luna, también muchas gracias. Y bueno, de invitado al filósofo profesional Miguel Toscano. Amigo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Esbey. Un placer para mí estar contigo. Muy bien, pues hoy tenemos un tema un poco controversial, pero es reciente porque acabamos de pasar lo que fue el Día del Padre y me parece fundamental para todos y para cada una de nuestras etapas de la vida, que es el resentimiento y el perdón del Día del Padre. El Día del Padre es una celebración para muchos y está llena de alegría y gratitud. Sin embargo, para otros esta fecha puede despertar sentimientos de resentimiento y sobre todo de dolor. Las relaciones familiares son complejas y no siempre se desarrollan como esperamos. La figura paterna, en particular, puede ser una fuente de conflictos no resueltos que resurgen en días significativos como este. Porque si nos damos cuenta en las redes sociales, empezamos a ver ese tipo de memes donde está el papá realmente, pues él solito con la mano contra el pastel, porque nadie recuerda el Día del Padre. Está el meme constante de que las plazas están vacías porque dicen, bueno, empieza la hora del caos porque los regalos no se han comprado. Y si lo comparamos con el Día de la Madre, es otra historia, donde todo lo recordamos, donde no se nos puede pasar y donde todos estamos cantando la de señora, señora. Pero parece que empezamos a olvidar porque recordamos que estamos en México, en este país donde la mayoría de veces tenemos el concepto de un padre ausente, donde el padre no suele estar, donde tenemos lleno los juzgados de deudores alimenticios que se olvidaron de sus hijos, donde está el descontento social, donde están ahora los tendederos repletos de los padres que no se hicieron responsables y que prefieren hacer una y mil altimayas o excusas para no atender a sus hijos. El perdón, aunque a menudo difícil, es una herramienta poderosa. No se trata de olvidar o justificar el daño recibido, sino de liberarnos del peso emocional que cargamos. Perdonar es un acto de amor propio, una forma de romper las cadenas que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. En el Día del Padre podemos optar por diferentes caminos, acercarnos y reconciliarnos si es posible y deseado, expresar nuestros sentimientos de manera honesta y respetuosa o simplemente aceptar que algunas relaciones no pueden ser reparadas y está bien dejar ir. Con esto puedo hacer alusión a la frase de que el árbol genealógico también se poda, porque a veces hay relaciones que no se pueden reconciliar, ¿no? Estamos hablando de asuntos de abuso, de violencia, asuntos muy, muy fuertes, ¿no? Donde no hay manera, donde si bien trabajamos con el perdón, pero no va a haber esa reconciliación física que tanto necesitamos. Recordemos que el perdón no siempre implica una reconciliación, como lo acabo de mencionar, pero sí nos permite vivir en paz. Al trabajar en el perdón estamos eligiendo nuestro bienestar emocional y abriendo la puerta a nuevas posibilidades de amor y comprensión. Muy bien, Miguel, pues vamos a iniciar con el interrogatorio. Adelante. Miguel, ¿qué tanto influye en nuestra vida desde el punto de vista filosófico la figura paterna? Muchísimo, Didi, porque filosóficamente cuando hablamos de papá, fíjate lo interesante, no hablamos de varones. Es decir, ¿puede una mamá ser papá? Hemos visto madres solteras que dicen, yo fui mamá y papá para mi hijo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de papá, no necesariamente hablamos de un varón, hablamos de una figura, hablamos de un aspecto cultural y social. Papá no necesita ser un varón, papá puede ser incluso una mujer, porque papá representa autoridad. O sea, filosóficamente la palabra papá no significa el varón del sexo masculino, no. Es quien representa la autoridad, el orden, el control y la exigencia. Mientras que la madre representa las otras dos características que son la comunicación y el afecto. Entonces, ¿qué figura o qué importancia, qué influencia tiene el padre filosóficamente? El de la autoridad. Ya sea la abuela, sea la mamá o si sea un hombre, el papá es el que primero empieza la formación de la identidad y del carácter.
en la persona, ¿correcto? Número 2, es nuestro primer modelo del hombre que queremos ser o del hombre que las niñas aspiran un día a tener de pareja. Es el primer amigo que tenemos, ¿correcto? Es el primer hombre que vemos por la casa, ¿cierto? Es la primer figura de autoridad que tenemos en la casa, porque repito, no necesariamente tiene su nombre, pero representa la fuerza. Es el ejemplo de resiliencia. En nuestro primer conversatorio que tuviste bien invitarme, hablamos de la resiliencia, y si tú me preguntaras quién es nuestro primer modelo de resiliencia, es el padre. Repito, a veces es la mamá la que funge como padre, y es la que nos da el ejemplo de resiliencia, y es la que forma nuestro carácter. Ser padre no significa ser varón. Ser padre significa ser el que enseña a obedecer, el que enseña la responsabilidad, el que enseña la resiliencia. Entonces, ¿qué ocurre en un hogar donde esto se sale de control? Ya sea que el papá esté ausente, entonces, ¿a quién va a aparecer el niño? Si al niño le damos demasiada comunicación y afecto, pero no le damos control y exigencia, no hay disciplina, podemos ver casos donde los niños pues no saben obedecer y terminan siendo rebeldes sin causa, así, no tienen justificación para rebelarse. La otra es, si está el padre exagerando en esa disciplina, podemos tener gente que le tenga miedo a la autoridad. No respeto, miedo. Entonces, así de extremo es la figura paterna filosóficamente hablando. Psicoanalíticamente decía Sigmund Freud que la iglesia representa a la madre y el gobierno representa al padre, y él decía, quien tuvo una mala relación con su padre, es muy difícil que obedezca al gobierno, es muy difícil que quiera pagar impuestos, es más fácil que se corrompa, y es más fácil que busque caminos fáciles para llegar a tener fama y fortuna, porque no tuvo a bien un ejemplo de disciplina, de responsabilidad, de respeto. En cambio, los que tienen una buena formación con el padre son gente que es más obediente a las reglas, se adapta mejor a la ética, son mejores ciudadanos. Bueno, eso decía Sigmund Freud, claro. No sé cómo veas, si más o menos así respondí tu duda. Sí, y rescato dos cosas importantes, ¿no? Sobre el miedo y el respeto, que son dos directrices pues muy importantes, porque creo que hay etapas de nuestra vida que podemos recordar pues con cierto dolor, ¿no? La infancia, la adolescencia, donde tal vez la actitud de nuestro padre hacia nosotros pues no fue la correcta. Tal vez fue de manera muy agresiva, o nos sentimos muy incomprendidos, y salía esta pregunta, el por qué, ¿no? ¿Por qué se supone que la persona que debe de habernos cuidado es la que más nos está lastimando? Entonces, nos lastima con su indiferencia, con su agresividad, con sus actitudes volubles, porque simplemente se desaparecen, como lo decía al inicio del podcast. Hay preguntas que no tienen respuesta. Pero, Sveidi, no siempre surge el resentimiento de un abandono, ¿eh? A veces puede estar el padre presente, puede ser el mejor padre del mundo, Claro, sí. Y aún así se le puede tener resentimiento. Sí, concuerdo plenamente. No siempre el abandono es físico. Puedes estar medianamente presente, pero ausente, ¿no? Tampoco es que pareciera que estamos justificando el resentimiento, como pareciera que estamos diciendo es que el papá se ganó el resentimiento, pero no, lamentablemente puede ser el mejor padre del mundo, puede estar presente física y emocionalmente, y aún así el hijo le puede generar resentimiento. ¿Y por qué consideras que eso ocurre? Mira, son 6 los detonantes típicos. Posiblemente nuestro auditorio puede decir, yo tengo otros detonantes, ¿no? Pero los 6 básicos, porque el tema del resentimiento es polifactorial. Es decir, son más de 4 los factores que lo provocan. Y yo te traigo 6 que son los típicos. Número 1, la sensación de injusticia. El hecho de sentir que nuestro padre nos trata de manera injusta. A lo mejor nuestro padre quiere nuestro bienestar. A lo mejor nuestro padre quiere que seamos los mejores estudiantes. Pero ¿qué pasa si tú ves que tu padre no lo fue? O que tu padre fue un pésimo estudiante. Tú puedes decir, es que es injusto. ¿Por qué? Porque no le entiendes que lo está haciendo por tu bien. Entonces, puede ser el mejor padre del mundo que decía lo mejor para ti, pero tú ya lo estás juzgando y generas resentimiento. Porque puede ser la injusticia real, pero también puede ser falsa. Y puede ser que tú sientas que está siendo injusto contigo. Que digas, ¿por qué me lo pide a mí y él no lo da? Y se nos olvida que si nos lo pides porque está buscando nuestra felicidad. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo puede ser un gran padre y aún así... ¿El hijo verlo como competencia? Por ejemplo, decir, ¿por qué tú no y yo sí? ¿Por qué me exiges tanto si tú no lo diste? Porque el padre quiere lo mejor para él,
para el hijo. Pero a veces el hijo no lo ve así. El hijo solo lo ve como, es que está siendo injusto conmigo. Es que me exige y me pide demasiado, como si él fuera tan bueno. Me dice que llegue temprano, pero él llega anoche. Uh-huh. Entonces, hay un ejemplo de cómo podemos, de manera injusta, sentir que están siendo injustos con nosotros. El segundo aspecto que detona el resentimiento es la idea de una traición. Uh-huh. Es pensar que nos traicionó. Porque efectivamente puede ser el caso que tú le cuentes a tu papá algo, tus secretos, que te abras con el papá, y ahora tu papá ya le contó al compadre, le contó a los otros familiares, y tú sientes que te traicionó. Lamentablemente se da el caso de que a veces hay una muy buena amistad entre padre e hijo, muy bonita, y de repente el padre se confiesa, o el hijo se entera, que a lo mejor el papá engañó a la mamá, o que a lo mejor tiene un amante por ahí, y el hijo se lo toma muy personal. Y en realidad no lo engañó a él, engañó a la mamá. Pero de cierto modo el hijo dice, me fallaste, no eres el superhombre que yo creí que eras. Y lo juzgamos muy fuerte al papá. Entonces esta sensación de traición es muy común que genere resentimiento. Sí, es que hay un tema de idealización y de expectativa. Exacto. Sí, o sea, no, el caer en una idealización de un padre perfecto y una expectativa del mejor papá del mundo nos va a causar, un gran sufrimiento, porque esa no es la realidad. Y es falsa, porque... Y a veces creo que somos muy duros y muy comparativos. En esa misma línea que mencionas, ¿no? Porque solemos, ahora reiterando las redes sociales, ver, pues tal vez su papá es mejor que el mío, ¿no? Fíjate, él sí lo complace, sí lo lleva de viaje, bla, 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 ¿no? Entonces, esa comparativa y la rivalidad que empieza del propio hijo contra su padre. Sí, y que es injusta, pero el hijo cree que el injusto es con él, ¿no? Uh-huh. Y mencionaste dos, te me adelantaste un poquito, porque el tercer detonante del resentimiento puede ser las altas expectativas. Sí, claro. Ya sea que yo espere demasiado de mi padre, o también puede ser que mi padre me exija demasiado. Que a lo mejor mi padre tiene expectativas altísimas sobre mí, que yo digo, es que no puedo, está muy difícil, es muy complicado. O sea, ¿en qué momento yo decidí cumplir con las expectativas de él? Hay muchos padres que quieren que el hijo sea mejor que él, que lo rebase, que el hijo haga lo que él no pudo hacer, ¿no? Sí, claro, pero pues eso también es otro tema para otro podcast, porque entonces el padre quisiera cumplir los sueños que él no pudo a través de su hijo. Sí, y tiene cabida en este tema porque eso genera resentimiento en el hijo. Uh-huh. Conozco muchos que estudiaron una carrera que no querían, sí, pero el padre los obligó, los forzó. Y a veces la madre, porque te digo, cuando hablamos de papá no hablamos de un sexo. No, sí. A veces la mamá es la que le hace al papá y genera este resentimiento, ¿correcto? Entonces, el tercer detonante del resentimiento pues son expectativas muy altas. El 4 es la comparación social. O sea, si tengo un padre que constantemente me está comparando con otros hijos o con otras personas, eso genera resentimiento, ¿no? Porque todo el tiempo nos está diciendo, es que ¿por qué no puede ser como él? Mira, el hijo de mi compadre es así, o mira, ¿por qué los demás sí están sacando 10 y tú no? La comparación social genera resentimiento, porque no me permite demostrar quién soy, no me permite mostrar mi identidad, porque me está juzgando y comparando con una expectativa que pues, no es exactamente la que yo desee, ¿correcto? El quinto detonante, que es muy, muy común en para los que se nos perdieron, ya hablamos del tema de la comparación social, hablamos del sentimiento de injusticia, hablamos del sentimiento de traición y hablamos de las altas expectativas, ¿correcto? Y hay otro muy importante, cuando hay una reincidencia, cuando constantemente se me está haciendo daño, cuando sí lo quisiera perdonar, pero ya me la volví a hacer, y ya me lo hizo una vez, y ya me lo hizo otra vez, o sea, pareciera como que constantemente el padre tuviera como intención hacerme sentir mal, ¿no? O al menos así es como el hijo lo vive. Repito, puede ser que sea real lo que el hijo siente, o puede ser que sea algo completamente irreal y que el hijo simplemente está pues fantaseando, imaginando, culpando tanto al papá. Lo vamos a ver más adelante, Esbeidi, pero es muy fácil el resentimiento porque retrasa la madurez. Porque mientras yo tenga resentimientos y mi padre, no me hago responsable de mí. Porque es más fácil culparlo a él de mis fallas. Y entonces a veces ni siquiera es que él haya hecho algo malo. Pero yo le quiero tener resentimiento porque es mucho más fácil que aceptar mis fallas, que aceptar mis errores. No sé qué opinas tú al respecto.
Concuerdo plenamente y eso lo abordaremos en una de las siguientes preguntas donde hablemos de Nietzsche y Paul. Adelante. Bueno, pues perdonar a nuestros padres implica comprender que nadie ni nadie tiene el poder de hacernos daño emocionalmente sin nuestro consentimiento. Bajo esta premisa, Miguel, ¿consideras importante perdonar a nuestros padres para nuestra mejora como seres humanos y de esta manera liberarnos de dolores pasados? Así es, mira, para que tú puedas llegar a la madurez, que es como que el ideal al que todo ser humano, sin importar sexo, religión, edad, bla, 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 debería aspirar a la madurez, es lo que nos hace realmente humanos. Y el primer paso para la madurez es el perdón. Porque para que yo me haga responsable de mí, necesito dejar de culpar a los demás. Pero para eso es bien importante separar los conceptos claves, es decir, culpa y responsabilidad. Sí. En el mundo idealista, teórico, perfecto, el culpable tiene que hacerse responsable de lo que hizo, ¿no? Pero en el mundo real, el culpable puede y está justificado que no se haga responsable. ¿Cuándo justificas al culpable para que no se haga responsable? Cuando a lo mejor sí fue el culpable, pero no puede hacerse responsable. No sé, es como si tú golpeas un auto y te quieren cobrar y tú dices, es que no tengo. O sea, no es que yo no quiera hacerme responsable, es que no puedo reparar el daño. No puedo. Otro, a lo mejor no sé cómo reparar el daño. Tú puedes decirle a tu papá, es que tú me echaste a perder la infancia. El papá puede decir, tienes razón, perdóname, pero no sé cómo reparar el daño. No soy terapeuta, no soy filósofo, no soy psicólogo. ¿Cómo esperas que te ayuden? Yo no lo sé. O la tercera, a lo mejor no quiere. También. Entonces, en el mundo real, yo no puedo exigirle al culpable que se haga responsable porque a lo mejor no puede, no quiere o no sabe cómo. Entonces, ¿quién va a reparar el daño? Uno mismo. Yo uso esta metáfora muy sencilla. Dejas tu coche estacionado, te metes a trabajar, sales y alguien le pegó a tu carro mientras estabas ausente. Pero la persona se fugó. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues el que le pegó. Pero te hago una pregunta, Svidi. ¿Vas a reparar el carro o te vas a quedar con el golpe hasta que aparezca el culpable? ¿Qué vas a hacer? No, voy a reparar el daño. Aunque tú no fuiste el culpable, la culpable, tú vas a reparar el daño, porque no puedes seguir así. Ojalá todos los seres humanos entendieran esto. Y dijeran, ok, yo no soy el culpable de la educación que me dieron en mi infancia, pero ¿a quién le toca reparar el daño? A uno mismo. O sea, ¿sabes cuántas personas andan por el mundo con el golpe? Muchísimas. Y se quedan con el golpe y andan viendo a ver quién se las paga. Así es. Cuando la madurez es, repara el daño, tú. Pero para que repares el daño y te hagas responsable de ese daño, tienes primero que perdonar. Lo vamos a ver más adelante, baby, pero perdonar no es olvidar. Porque muchos me han dicho, es que yo no puedo perdonarlo porque no olvido lo que me hizo. Es que perdonar no es olvidar. Sé que hay muchos poetas que románticamente han dicho perdonar es olvidar. Eso suena muy bien en la poesía. Pero en la vida real, filosóficamente, perdonar no es olvidar. Yo he escuchado una frase que creo que cae bien a colación, que decía que perdonar no es olvidar, como tú bien lo mencionas, sino es recordar sin dolor o sin tanto dolor lo que se te ocasionó. Sí. Porque tú tienes la capacidad de recordar, puedes recordar la infancia tan trágica, tan mal, pero ahora no hay tanto dolor o la herida está un poquito más cicatrizada que antes. Uh-huh. Pues bueno, como estamos con un filósofo, pues vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Y cuáles serían las raíces filosóficas del resentimiento? Hay dos autores importantes que los quisiera hablar, ¿no? ¿Cómo lo han abordado? Si está mal mi pronunciación, me disculparán. No te puedes. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, y Jean-Paul Sartre, ¿no? El tema del resentimiento, me parece muy importante empezar con Nietzsche. Sí. Nietzsche trata el resentimiento principalmente en sus obras, La genealogía de la moral, y así habló Zaratustra. Zaratustra es de mis favoritos. Para Nietzsche, el resentimiento es una emoción que surge en los individuos débiles. Un poco de lo que nos hablaba Miguel, ¿no? Porque un individuo débil es aquel que prefiere responsabilizar al otro antes que a sí mismo. Así es. Entonces, reitero, el resentimiento es una emoción que surge en los individuos débiles o esclavos que, incapaces de actuar de manera efectiva en el mundo, desarrollan una hostilidad oculta y una aversión hacia los poderosos o a los nobles. Este resentimiento se convierte en una forma de autoengaño y un mecanismo para culpar a los demás de sus propias debilidades. Moral de los esclavos y moral de los señores. Nietzsche distingue entre la moral de los
de los señores basado en la afirmación de la vida y la creatividad y la fuerza. Nietzsche desarrolló el concepto de resentimiento en su obra La genealogía de la moral. Para él, el resentimiento es una emoción caracterizada de lo que llamó la moral de los esclavos. En su visión, las personas que se sienten impotentes o inferiores transforman su impotencia en una forma de virtud moral. Es lo que mencionaba Miguel. Todas esas personas que se sienten impotentes van por la vida buscando al culpable o al primero que puedan responsabilizar o al primero que le puedan decir vulgarmente, pues echarle bronca, ¿no? Porque pues no tengo a quién desquitar todo este coraje que tengo arrasado por mi papá, por mi mamá, porque me lo han hecho la vida imposible, porque pues es culpa de ellos que no soy quien soy, entonces pues ya encontré el culpable. No sé qué opinas. Más adelante vamos a retomar el tema con Sartre, porque él nos va a ayudar mucho, pero retomando Nietzsche, efectivamente aquí está el librito de La genealogía de la moral, está muy chiquito, o sea, se puede leer rápido y es un libro hermoso. Hasta me trajo el libro. Sí. Nietzsche afirma, a modo de dialéctica, que para los esclavos el resentimiento es un motor tan grande que los impulsa a la rebelión. ¿Correcto? Para Nietzsche, mientras que el poderoso es afirmación, es yo mando, yo ordeno, yo hago, esto se hace como yo diga, se hace cuando yo quiera, es un afirmar, 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 afirmar. Para el esclavo es un reaccionar a la orden o a la acción del amo. Entonces, cuando, represando lo primero que habíamos hablado, ¿no? Los 6 detonantes, cuando el esclavo siente que hay injusticia, cuando el esclavo siente que hay unas comparaciones, cuando él se compara con el amo y ve el estado en el que vive él, cuando hay esta sensación de traición, de por qué si mi amo me tiene que cuidar, me latiguea, o por qué se mete con las mujeres esclavas, ¿no? Porque la época de Nietzsche pues, era la época colonial. Entonces Nietzsche dice, el resentimiento es esta fuerza tan grande que es lo que hace que el esclavo se quiera liberar. El problema es que eso funcionaría a lo mejor muy bien en temas de esclavitud, pero no funciona en temas reales. ¿Por qué? Porque el hijo no es un esclavo, pero se siente esclavo. Entonces el hijo, como se siente esclavo, no acepta las afirmaciones del papá. O sea, si el papá te dice, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad, soy quien representa lo que debe de hacerse, te ordeno que hagas la tarea. Mira, hay un poema hermoso, es un poema, a mí siempre me hace llorar, que habla de que el papá llega cansado a la casa. Y el papá dice, cuando va acercándose a la casa, va pensando, ahorita que llegue voy a jugar con los niños, me van a contar cómo estuvo su día, vamos a cenar. Y el papá va lleno de ilusiones de cómo va a pasar la noche con sus hijos. Y lo primero que hace al entrar a la casa es encontrarse con la mamá que le dice, te voy a contar lo que hicieron, regáñalos, es que se portaron muy mal, es que hicieron esto. Y el papá, que lo único que quería era disfrutar a sus hijos, se convierte en el tirano. Se convierte en, a ver, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué le sacan canas verdes a mamá? Y el papá, que lo único que quería era amar a sus hijos, termina siendo el malo de la historia. Entonces, ante esto, el hijo se siente esclavo. El hijo no odia al papá, odia lo que el papá representa para él. Entonces, cuando el hijo se siente esclavizado, y sobre todo en la edad de la adolescencia, el hijo empieza a tener esta rebeldía, empieza a generar el resentimiento a esa edad. Es muy raro que un niño tenga resentimiento, pero un adolescente, ¿por qué? Porque se siente esclavo, porque no quiere obedecer, no quiere acatar órdenes, no se quiere comportar. Entonces, Nietzsche, ahí sí yo le criticaría eso, porque, ok, históricamente hubo momentos donde pareciera que el resentimiento es algo positivo, que más adelante vamos a hablar desde la ética, pero en realidad no lo es. En realidad el resentimiento no se justifica. A pesar de que Nietzsche intentó justificarlo en la genealogía de la moral, como que necesito yo tener resentimiento para liberarme, pero no creo que eso sea correcto, al menos no en esta época, o al menos desde mi postura filosófica sartreana, porque Sartre sí se opone a Nietzsche, ¿eh? Para Sartre las ideas de Nietzsche no funcionan así. Pero no sé si más o menos contesté la pregunta a nuestro público. Tú dime, o hay algo que quieras que exploremos más. Muy acertada, muy bien. Es breve y concisa. Gracias. Ahora, hablando de Sartre, entraremos en materia ahora con él. Jean-Paul Sartre
En el marco de su filosofía existencialista también trató el resentimiento, pero desde una perspectiva diferente. Para Sartre, el resentimiento es una forma de mala fe, un autoengaño, donde las personas no asumen la responsabilidad de su propia libertad y existencia. En su obra El ser y la nada, Sartre argumenta que los individuos tienden a culpar a los demás o las circunstancias externas por sus propias insatisfacciones y fracasos, negándose así a reconocer su propia libertad y responsabilidad. El resentimiento en este sentido es una negación de la libertad humana y una forma de evadir la angustia existencial que proviene de la necesidad de crear significado y propósito en un mundo sin sentido herente. Qué profundo. Así es. Ambos filósofos coincidieron en ver el resentimiento como una actitud negativa y autodestructiva, aunque sus explicaciones y contextos filosóficos difieren significativamente. ¿Cuál es tu opinión sobre el gran Paul Sartre? Mira, ese libro sí, para que veas si está un poquito más difícil de leer. Y todos los traen mínimo impresión. Sí, Le Trollanian es mi libro favorito, déjame decirte. Wow. Fue tema de una de las tesis que presenté para titularme. Sí, estamos hablando con un experto. Y Le Trollanian es un libro muy complicado porque el concepto de la nada no es tan fácil de comprender. Pero bueno, no venimos a hablar del libro, venimos a hablar del resentimiento. Pero para eso necesitamos explicar qué es el existencialismo. El existencialismo es una postura filosófica atea porque necesitamos dejar de creer en Dios para ser existencialistas. ¿Por qué? Porque mientras yo crea en la figura de un Dios, curiosamente también lo culpo a él. Porque Dios también, para en muchas religiones, es el Padre. Es el que te dio vida, ¿correcto? Y Él tiene un destino para ti y tiene un plan de vida. Entonces el existencialista dice, bueno, si hay un plan de vida y ese plan de vida me hizo que me crearan, entonces yo soy una herramienta para ese plan. Entonces mi existencia tiene un sentido desde que fui creado. Pero el existencialismo se llama así porque dice, no, es que la existencia no puede venir de alguien más. Es que la existencia, el sentido de tu existencia no puede proveer de una fuerza superior. El sentido de la vida no existe. Tú tienes que crear un sentido de vida. Entonces, en el existencialismo se afirma, primero existes y luego le das sentido a tu vida. Mientras que en las religiones judío-cristianas es, no. Primero Dios crea un sentido de vida y luego Él te hace existir. Y en el existencialismo es, no. Primero existo y ya luego veo qué hago con mi vida, ¿no? Pero primero necesito existir. Y entonces, en el existencialismo yo no soy herramienta de nadie. Nadie me puede decir qué estudiar. Nadie me puede obligar a trabajar. Yo tengo que decidir todo el tiempo. Y te estarás preguntando, entonces si alguien me obliga a estudiar, no sé, medicina, y lo hago, entonces no fui libre. Es que Sartre afirma que incluso cuando obedeces eres libre, porque estás eligiendo obedecer. Estás eligiendo que el miedo te gane, estás eligiendo que los demás decidan sobre ti. O sea, el tema de la libertad es el más importante en Le Trollanian, porque él dice, el hombre está esclavizado a ser libre. No hay forma de que dejes tu libertad. Entonces, cuando tú generas resentimiento, es porque tú quieres ser resentido. Porque podrías no ser resentido. Sí, porque dentro de tu libertad lo eliges. Claro, pero no se dan cuenta. Tú crees, no, es que él me hizo ser resentido. Yo era bueno, él me hizo odiarlo. No es cierto, porque puedes tomar el otro camino, que es el camino del perdón. O sea, para Sartre, tú tienes dos opciones. Tú puedes elegir perdonar o puedes elegir ser resentido. Pero si eres resentido, estás renunciando a tu responsabilidad. Pero necesito aclarar esto. ¿Cómo se relaciona libertad con responsabilidad? Porque son dos conceptos que van siempre en el existencialismo, van unidos. Como yo soy libre, yo tengo que hacerme responsable de mis decisiones. Si yo no fuera libre, por ejemplo, en la religión judeocristiana, si Dios generó el destino para ti, ¿quién es el responsable de lo que hagas? Pues Él, porque Él creó el plan. Pero en un sentido existencialista, como yo soy libre, tengo que hacerme responsable de mis decisiones, ¿correcto? Entonces, si yo soy un resentido y ando culpando a mi padre todo el tiempo de mis fallas, ¿cuándo voy a alcanzar la madurez? ¿Cuándo me voy a hacer responsable de mis errores? Hay una frase, Sveidi, que me encantaría compartir con tu público, que dice Sartre, somos lo que hacemos a partir de lo que han hecho de nosotros. Es decir, llega un punto en tu vida en que dices, lo hicieron bien, lo hicieron mal, pero algo hicieron de mí. Ahora me toca a mí terminarme. Esa es la libertad sartriana. Entonces, si yo digo, no, yo quiero seguir culpando a los demás, quiero seguir
con resentimiento hacia mi padre, dirías, entonces ¿cuándo te vas a hacer responsable de ti? ¿Cuándo vas a darte cuenta que ya creciste, que ya eres un adulto, ya termina, ya estés responsable de ti? Tu papá lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal, pero algo hizo. Ahora te toca a ti reparar los daños, te toca a ti terminarte. Entonces, ¿por qué habla de una mala fe? Porque dice Zach, por andar odiando al otro, por andar culpando, por andar con resentimientos, no me hago responsable de mí. Observa, pero un hijo, mientras más resentimiento tenga, es más irresponsable. Con la pareja, con el trabajo, con la escuela, en donde veas es muy irresponsable. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a culpar a alguien. Porque el resentimiento, ahorita estamos hablando del papá, pero puedes tener resentimiento hacia la familia, hacia el trabajo, hacia la sociedad, hacia todo. Exacto. Entonces, si tienes resentimiento al padre, que es la autoridad, en cuanto veas autoridad de alguna otra parte vas a ser resentido. ¿De dónde sale tanto narcisista? De un resentimiento hacia la autoridad. Entonces, cuando llega alguien y ejerce autoridad, ¿qué hace el narcisista? No, ¿por qué me mandas? Pues, ¿tú quién te crees? Entonces, lamentablemente, en el existencialismo no hay forma de que el resentimiento sea visto como una virtud. Que Nietzsche intenta decir que es algo valioso porque te hace rebelarte, diría el existencialista, no hay forma de que el resentimiento sea visto como algo bueno. Así es. ¿Es éticamente correcto pedir o esperar el perdón en todas las circunstancias? Mira, en todas las circunstancias sí, pero tengo que aclarar, perdonar no es olvidar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es cuando tú, sin dejar de señalar al culpable, decides hacerte responsable del daño. Eso es perdonar. Es cuando le dices, ya no voy a perder tiempo odiándote, ya no voy a perder tiempo culpándote, porque voy a usar mi tiempo en reparar el daño que hiciste. Eso es perdonar. Entonces, como me hago responsable de mí, entonces empiezo mi camino a la madurez. Entonces, hace rato mencionabas, bueno, y si fue un acoso, si fue una violación, ¿también se puede perdonar al violador? Sí, no se le está quitando la culpa. Sigue siendo culpable. Pero yo ya no voy a vivir con el miedo. Yo ya no voy a vivir con el recuerdo. Por eso es bien importante, para alcanzar el perdón, no siempre podemos hacerlo solos. Por eso es bien importante acudir con filósofos, con psicólogos, para que nos ayuden a llegar al perdón. Porque cuando el daño es muy profundo, es muy, muy, muy profundo, cuesta mucho trabajo el perdón. Pero hasta que no perdones, no vas a continuar tu madurez. Repito, el perdón en todos los casos, sí. Pero para eso voy a dejarte una reflexión. La diferencia entre víctima y cómplice. Una víctima es la que recibe el daño sin esperarlo y quizás sin merecerlo, ¿correcto? Pero un cómplice es la persona que ayuda a hacer daño. ¿Queda claro? Entonces, si a mí alguien me golpea, yo soy su víctima. Pero ¿qué pasa si cada que veo a este sujeto me paralizo del miedo? Y él ya ni siquiera me tiene que tocar. Y yo ya empecé a sufrir. ¿Sigo siendo su víctima o ya me volví su cómplice? Ya me volví su cómplice. Porque ni me tiene que hacer nada y yo le estoy ayudando a que me duela. Pero ¿qué pasa si lo trabajo, te digo, con un filósofo, con un psicólogo y empiezo a superar eso? No vuelvo a ser su cómplice porque no voy a dejar que lo que me hizo marque mi futuro, marque mi vida, ¿me entiendes? Entonces es bien importante el perdón en todos los sentidos. No significa que le quitas la culpa. El culpable sigue siendo esa persona. Pero perdonar es, yo me voy a hacer responsable de reparar el daño. Acudiré con quien tenga que acudir, me apoyaré en quien me tenga que apoyar, pero me voy a hacer responsable del daño yo y no voy a seguir esperando que alguien más lo haga. Eso es madurar, eso es perdonar. ¿Cómo ves? Me parece excelente, creo que le va a ayudar a todos los que lo necesiten, porque ya cuando te haces responsable, como tú lo has mencionado, serás capaz de buscar la ayuda y dejar de señalar y empezar a actuar. Es que, perdón que te interrumpas, Vidi, pero no hemos dicho que es responsable y yo creo que es importante aclararlo al público. Lamentablemente, al menos en México, bueno, en Italia también es muy común que la gente confunda responsabilidad con obediencia. Porque desde que llega el papá y te dice, ¿sabes qué es, Vidi? Lava los trastes, por favor, cuando regrese, que estén limpios. ¿Qué pasa si tu papá regresa y no los lavaste?
Las típicas frases van a ser: no se te puede pedir nada, eres un irresponsable. Entonces la niña Sveidi dice: o sea que obedecer es igual a ser responsable. Y ser desobediente es ser irresponsable. Ya entendí. Y es falso, porque entonces Sveidi nunca se va a ser responsable, solo va a ser obediente. Pero curiosamente la responsabilidad es completamente distinta a la obediencia, porque mientras que en la obediencia tiene que haber una orden primero, en la responsabilidad no hay órdenes. Es hacer lo que me toca hacer sin que me lo pidan. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? En obediencia le me tiene que decir para yo hacerlo. Yo le digo a mis alumnos: yo no quiero alumnos obedientes. Quiero alumnos responsables. Yo no quiero alumnos que hagan la tarea porque me tienen miedo, porque yo se los pedí. Quiero alumnos que hagan la tarea porque quieren aprender, porque quieren tener práctica, porque quieren ser más hábiles. Yo necesito gente responsable, no obediente. Es muy cansado, muy cansado. Te lo digo como director general, como jefe de equipo. Es muy cansado estar todo el tiempo dando órdenes. Haz esto, haz lo otro, bájate, no hagas eso, corrígelo. Es súper sano cuando la gente es responsable y hace su chamba sin que se las tenga que estar pidiendo, ¿correcto? Entonces por eso la gente odió el existencialismo, porque dice: me estás diciendo que en lugar de tomar el camino fácil, que es culpar a mi papá, tengo que reparar el daño yo sin que nadie me lo pida, sino por mí mismo y para mi propio bien. Sí, no, pues es más fácil el resentimiento, pues es más fácil culparlo a él. Por eso no alcanzas a la madurez si no perdonas. ¿Algo con lo que quieras concluir, amigo? Pues sí, yo creo que más bien va a ser más de lo mismo. Estaba recordando, Sveidi, que manejé que eran 6 las razones y solo te mencioné 5. Entonces, a modo de resumen, es el sentido de injusticia, ¿correcto? El sentimiento de traición, las comparaciones sociales, las altas expectativas, ¿correcto? Así es. Cuando el incidente es muy repetitivo, y me faltó uno: cuando sentimos que no nos dan el reconocimiento que merecemos. Eso creo que es de lo más importante. Eso genera mucho resentimiento. Sí. Cuando, por más que intentes cumplir con las expectativas de tu padre, nunca te dice: bien hecho, estoy orgulloso de ti. Pero ¿sabes qué es, Vidi? A veces sí nos lo dicen y estamos tan en nuestra burbujita de resentimiento que no lo oímos. Llega un punto en el que papá nos dice: estoy orgulloso de ti, pero ya tenemos tanto resentimiento que decimos: no, yo lo que quiero es venganza. Algo con lo que quiero cerrar: hay valores nobles. Un valor noble es aquello, o sentimientos nobles, perdón, que no hacen daño. Por ejemplo, el deseo es noble, no hace daño desear. Hay emociones buenas, emociones que cuando las tienes te producen un beneficio. Pero ves, baby, hay emociones negativas que por donde las veas hacen daño. El resentimiento, aunque Nietzsche intentara justificarlo, el resentimiento no es una virtud, no es una emoción sana. Es nocivo. Porque el resentimiento es odiar, es culpar, es querer venganza. Y el ser humano que se quiere vengar, que odia, no madura, nunca es feliz. Porque nunca va a ser suficiente la venganza, porque lo quieres ver humillado, lo quieres ver hundido, lo quieres ver derrotado, y aunque lo veas así, ¿sabes por qué quieres más? Porque en realidad eso nunca fue lo que necesitabas para ser feliz. ¿Qué es lo opuesto al resentimiento? El perdón. Entonces, ¿con qué cierro a nuestro público? Si quieren ser feliz, el resentimiento no es el camino para la felicidad, es el perdón. Bonito. Así es, tenemos que trabajar con el perdón y recordar que el perdón no es un acto de magia, sino que es un proceso sumamente difícil. Y también, como lo mencionaba Miguel, ¿no? Estamos en la libertad también de no hacerlo. Uh-huh. El perdón es un acto de libertad, es un acto de amor y podemos no hacerlo. Podemos no perdonar, pero también tendremos que lidiar con las consecuencias de no hacerlo, cargar con esa pesada mochila. Por ponerle un ejemplo utópico, con piedras constantes, por no querer perdonar a nuestro padre en este caso, ¿no? Y Speedy, perdón que te interrumpa, no, pero estás en tu espacio. Tenía 2 conclusiones también y hasta ahorita las recordé. Una para los hijos y una para los papás. Adelante. Para los papás, pues me gustaría decirles esto: sean los papás que hubieran querido tener. Y para los hijos, sean los hijos que quisieran tener. Y de ese modo dejarás el resentimiento atrás. Qué bonito. El camino del perdón es
es complicado. Considero que tiene etapas así como las del duelo. Correcto. Una es la negación, el entender es cómo me podían hacer esto a mí, mis padres. La injusticia. Sí, como lo mencionaba mi hijo, si yo era tan buen hijo, pero ¿por qué? El otro es la ira, sentir mucho coraje, como también ya lo mencionó. Uh-huh. Otro es la tristeza, que podemos, si no está bien manejada, caer en depresión. Uh-huh. ¿Por qué? Por el no reconocimiento que yo esperaba, por la expectativa que no alcancé. Uh-huh. ¿No? Otro es la negociación, ¿no? Que queremos negociar con nuestros padres, ¿no? Es que yo lo perdonaría siempre y cuando él no hubiera hecho esto. Es que es importantísima la negociación. Claro. Tiene que haber una ganancia en cómo me educó, y tiene que haber una ganancia en cómo voy a seguir mi vida. Tiene que haber ganancias. Sí, en este ejemplo es que no siempre vas a poder tener esa negociación con tu padre. Lamentablemente. Es a lo que quiero ver con este punto, porque si yo me pongo a negociar es que si él tal vez, no sé, otra frase burda, ¿no? Si él me hubiera abrazado cuando yo lo hubiera necesitado y yo se lo digo y se voltea y dice, bueno, vaya. Pero esas no negociaciones, baby, porque la negociación solo es posible cuando él está vivo. O sea, si tienes la posibilidad de tener todavía a tu padre, negociar es cuando ambos ganan. Cuando tú le dices a tu papá, ¿sabes qué? Te perdono, porque ¿sabes algo? Al perdonarte, gano yo como hijo, pero también ganas tú como padre. Esa es la verdadera negociación. Cuando yo a través del perdón le digo a mi padre, al perdonarte yo, ganamos ambos. Esa es la negociación. Claro, y con eso llega finalmente la aceptación. Aceptar una realidad de la que no podemos cambiar, sino que aceptar lo que pasó y que está dentro de nuestro proceso de vida. Así es. Mi nombre es Esbedi Torres, le agradezco a mi amigo Miguel Toscano, filósofo profesional, por haber aceptado la invitación. Lo seguimos esperando en sus siguientes podcasts de Equilibrio Mental.